La hija paralizada del director ejecutivo se sentó sola en su graduación hasta que un padre soltero se acercó. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos sintonizas. Nos encanta ver la distancia que recorren nuestras historias. El gran auditorio de la Universidad de Riverside rebosaba de emoción mientras cientos de graduados desfilaban por el escenario. Las familias vitoreaban, las cámaras disparaban y el aire se impregnaba de celebración y logro. Pero en un rincón tranquilo cerca del gran ventanal, Alexandra Sinclair, de 22 años, permanecía inmóvil en su silla de ruedas, con el birrete ligeramente ladeado y las manos entrelazadas sobre el regazo. Su largo cabello rubio caía como una cortina alrededor de su rostro mientras miraba por la ventana con la mirada vacía. Mientras la alegría estallaba a su alrededor, Alexandra parecía atrapada en su propio mundo de silencio. «Papá, ¿por qué está esa señora sentada sola?», preguntó Tommy, de 8 años, tirando de la mano desgastada de su padre, con su cabello castaño rebelde erizado en todas direcciones mientras señalaba a la graduada aislada. Marcus se secó las palmas en sus vaqueros desteñidos y siguió la mirada de su hijo. La joven parecía tan sola que le dolía el pecho. Su programa de graduación estaba arrugado en su regazo, como si lo hubiera estado agarrando con demasiada fuerza. Quizá su familia se perdió entre la multitud, amigo, susurró Marcus, aunque algo en el fondo le decía que era más complicado. Tommy tiró con más fuerza de la mano de su padre. Su corazón de 8 años no podía ignorar el sufrimiento al verlo. ¿Podemos ir a saludarla? Parece muy triste. Marcus dudó. Estaban allí para celebrar la graduación de su amigo Roberto, y había aprendido a ser cauteloso al acercarse a desconocidos, pero el aislamiento de la mujer le recordaba sus propios momentos de soledad, los momentos en que deseaba que alguien notara su dolor. De acuerdo, pero solo para felicitarla. Si quiere privacidad, la respetamos. Al acercarse, Marcus pudo ver la placa con el nombre de la joven. Alexandra Sinclair, summa cum laude, Administración de Empresas. Sus ojos verdes estaban surcados por lágrimas contenidas, y él notó que había estado llorando. Tommy, con la compasión intrépida que solo los niños poseen, rompió el silencio primero. Hola, soy Tommy, y este es mi papá, Marcus. Te vimos sentado solo y queríamos felicitarte por tu graduación. Alexandra levantó la vista, sobresaltada. Por un momento, pareció no saber cómo responder, como si la amabilidad de desconocidos fuera territorio desconocido. Gracias, dijo en voz baja, su voz apenas audible por encima del parloteo del vestíbulo. Marcus se arrodilló a la altura de Tommy y luego miró a Alexandra. Espero no estar molestando. Mi hijo tiene un don para darse cuenta de cuando la gente necesita un amigo. Algo cambió en la expresión de Alexandra, sorpresa mezclada con cautelosa esperanza. No, no pasa nada. Gracias por parar. Tommy, ajeno al trasfondo emocional, continuó parloteando con su habitual franqueza. Mi papá dice que la graduación es súper importante. ¿Eres inteligente? Debes ser muy inteligente para graduarte de esta gran universidad. Tommy, advirtió Marcus con suavidad. Pero Alexandra lo sorprendió a ambos con una risita. El primer indicio de calidez que habían visto en ella. Supongo que debo ser algo inteligente. Acababa de terminar mi carrera mientras lidiaba con algunos desafíos. Su mano se movió inconscientemente hacia el reposabrazos de su silla de ruedas. Marcus notó el ligero temblor en su voz y la forma en que evitaba el contacto visual. Había un dolor más profundo de lo que se veía en la superficie. Vinimos a ver a mi amigo Roberto graduarse, ofreció Marcus, tratando de mantener la conversación ligera. Mi hijo estaba más emocionado que el propio Roberto. Es mi primera vez en una graduación, anunció Tommy con orgullo. Mi papá dice que cuando sea mayor, también puedo ir a la escuela aquí. ¿Crees que me recordarán? La expresión de Alexandra se suavizó al mirar el rostro ansioso de Tommy. Creo que cualquiera que te conozca te recordará. Y Marcus vislumbró una calidez genuina bajo su apariencia reservada. Se quedaron en un cómodo silencio por un momento, observando la celebración a su alrededor. Marcus no pudo evitar notar que nadie se había acercado a Alexandra durante la conversación. Ningún familiar buscándola, ningún amigo pasando por fotos.
¿Estás esperando a alguien? Tommy preguntó con su franqueza característica. La compostura de Alexander flaqueó un poco. No, yo. Mi padre está en una conferencia en el extranjero. No pudo venir. Las palabras quedaron flotando en el aire, y Marcus sintió un dolor familiar en el pecho, la soledad de celebrar los momentos de la vida sin las personas que más importan. Como padre soltero, conocía esa sensación íntimamente. Había habido innumerables eventos escolares, cuentos para dormir y momentos de rodillas raspadas en los que había deseado que Tommy tuviera algo más que él, en los que había deseado que Clara estuviera allí para compartir la carga, para presenciar el crecimiento de su hijo. Pero ver el aislamiento de Alexandra le hizo comprender algo profundo. Al menos él y Tommy se tenían el uno al otro. Esta joven había logrado algo increíble y no tenía a nadie con quien compartirlo. Bueno, entonces, dijo Marcus, tomando una decisión que incluso lo sorprendió a él mismo. ¿Quieres que te tomemos una foto? Todos los graduados deberían tener una foto para recordar este día. Alexandra parpadeó, visiblemente sorprendida por la oferta. Oh, no tienes que hacerlo. Papá es muy bueno tomando fotos. Me toma mucho porque mamá no puede. La inocente declaración quedó flotando en el aire. Tommy nunca conoció a su madre. Clara había fallecido por complicaciones durante su parto hacía 8 años, pero el niño hablaba de su ausencia con naturalidad, sin el peso del dolor que aún oprimía el pecho de Marcus a diario. Marcus vio un destello de comprensión en los ojos de Alexandra. Me encantaría, de verdad que me gustaría, dijo en voz baja. Marcus sacó su viejo smartphone y dedicó varios minutos a buscar el mejor ángulo e iluminación. Alexandra se enderezó en su silla de ruedas, ajustándose el birrete de graduación y esbozando una sonrisa genuina por primera vez desde que la habían abordado. Después de tomar varias fotos, Marcus le mostró los resultados. Quedaron geniales. ¿Quieres que te las envíe de alguna manera? Mientras Alexandra le daba su número de teléfono, Tommy vio su programa de graduación con la lista de logros académicos. ¿Qué significa todo esto escrito?, preguntó, señalando los honores. Significa que fue una de las mejores estudiantes de toda la escuela, explicó Marcus, leyéndolos. Galardones. Alexandra, esto es increíble. Summa cum laude. Deberías estar muy orgullosa. Por un instante, la compostura que Alexandra mantenía con tanto esmero se quebró por completo. Lo soy, susurró, y Marcus percibió años de lucha y determinación en esas dos palabras. Tommy, percibiendo la emoción del momento, hizo lo que le salió de forma natural. La abrazó. Sin pedir permiso ni considerar límites sociales, la rodeó con sus pequeños brazos. Eres genial, anunció con naturalidad. Y también eres muy valiente. Alexandra cerró los ojos y le devolvió el abrazo, y Marcus vio que finalmente se le llenaban los ojos de lágrimas. Esta vez no eran lágrimas de tristeza, sino de algo más complejo, gratitud, sorpresa y quizás alivio al ser realmente vista por otra persona. Cuando Tommy retrocedió, Alexandra se secó los ojos y sonrió más ampliamente que en todo el día. Gracias, Tommy. Tú también eres muy buena onda. Mientras otras familias empezaban a salir del edificio, Marcus se dio cuenta de que probablemente deberían irse a casa. El viaje de vuelta a su pequeño apartamento era largo, y Tommy necesitaría cenar pronto. Pero algo en dejar a Alexandra sola otra vez le parecía fundamentalmente incorrecto. Escucha, dijo con cuidado. Sé que nos acabamos de conocer, y por favor, no te sientas obligada. Pero, ¿te gustaría tomar un helado? Hay un lugar cerca de aquí. Alexandra dudó, y Marcus pudo ver su debate interno. Reconoció la mirada de alguien que se había acostumbrado al aislamiento, que encontraba más seguro mantenerse a salvo que arriesgarse a una decepción. Por favor, añadió Tommy, con los ojos brillantes de esperanza. Papá nunca pide helado porque dice que es demasiado caro, pero es el especial de hoy. Marcus sintió que le ardían las mejillas de vergüenza ante la honestidad de su hijo. Pero la respuesta de Alexander lo sorprendió. En ese caso, me encantaría, y el helado es mi invitación. Es lo menos que puedo hacer por las dos personas que hicieron que mi día de graduación fuera memorable.
¿Alguna vez has notado cómo los más pequeños actos de bondad pueden cambiarle el día a alguien por completo? A veces, solo se necesita a alguien dispuesto a ver más allá de la superficie y reconocer al ser humano que hay debajo. La heladería era un pequeño local familiar con sillas desparejadas y fotos descoloridas en las paredes. Alexandra parecía más relajada fuera del ambiente universitario formal, y Marcus se encontró disfrutando genuinamente de su compañía. Era inteligente y reflexiva, con un humor mordaz que afloraba en cuanto sentía más cómoda. Cuando Tommy le preguntó cuál era su color favorito, lo consideró seriamente antes de responder que era el verde bosque, porque me recuerda que incluso en los lugares más oscuros, la vida encuentra la manera de crecer. Entonces, ¿qué te hizo elegir los negocios?, preguntó Marcus mientras Tommy se concentraba en su helado de masa de galleta con chispas de chocolate. Quiero entender cómo funcionan las empresas, cómo toman decisiones, cómo tratan a la gente. Creo que hay mucho margen de mejora en el funcionamiento de las empresas, especialmente en lo que respecta a la inclusión y la accesibilidad. Percibió la pasión en su voz y sospechó que su elección académica era profundamente personal. Eso suena como si pudiera marcar una verdadera diferencia en la vida de las personas. Eso espero. Quiero creer que las personas en puestos de poder pueden aprender a ver más allá de las suposiciones superficiales. Miró su silla de ruedas y luego volvió a mirar a Marcus. Hay mucho más en cada persona de lo que se ve a simple vista. Papá siempre dice que las personas son como libros, intervino Tommy, con el labio superior cubierto de helado. No se puede saber cuál es la historia con solo mirar la portada. Ambos adultos sonrieron ante la sabiduría del niño, y Marcus sintió una calidez que se extendía por su rostro. Le atravesaba el pecho una sensación que no tenía nada que ver con la luz del sol que se filtraba por los escaparates de la tienda. Mientras hablaban, Marcus empezó a reconstruir fragmentos de la historia de Alexandra. Ella mencionó que vivía sola, los frecuentes viajes de negocios de su padre, los retos de moverse por el campus en silla de ruedas, pero hablaba con cuidado, revelando lo justo para mantener la conversación sin exponerse demasiado a la vulnerabilidad. Marcus se encontró compartiendo más de lo que solía con desconocidos. Le contó sobre su trabajo en la planta de fabricación, las últimas aventuras de Tommy en segundo grado, los sencillos ritmos de su vida juntos. Debe ser difícil criarlo sola, dijo Alexandra con dulzura. Marcus guardó silencio un momento, removiendo su helado de vainilla derretido. Hay días más duros que otros, admitió. Dejé el instituto cuando mi padre se fue. Tuve que ayudar a mantener a mi madre y a mis hermanos. Conocí a la madre de Tommy en la fábrica donde trabajábamos. Teníamos un montón de planes. Su voz se fue apagando, pero Alexandra no insistió. Simplemente esperó, dándole espacio para que compartiera lo que se sintiera cómodo compartiendo. Clara murió cuando nació Tommy. Complicaciones durante el parto. Así que hemos estado solos desde el primer día. Lo siento mucho, dijo Alexander. Y Marcus se dio cuenta de que hablaba en serio. La cuestión es que, continuó Marcus, mirando a Tommy, que ahora examinaba las chispas de su helado con interés científico. Pasé tanto tiempo pensando que estábamos incompletos, como si nos faltara esa pieza esencial que hacía que otras familias estuvieran completas. Hizo una pausa y luego miró directamente a Alexandra. Pero al observarlo hoy, al ver con qué naturalidad se conecta con la gente, cuánta alegría encuentra al celebrar a los demás, empiezo a pensar que tal vez hemos estado completos desde siempre. Pasaron más de una hora en la heladería, y Marcus no recordaba la última vez que se había sentido tan a gusto hablando con otro adulto. Alexandra tenía una forma de escuchar que lo hacía sentir escuchado, no juzgado. Cuando se rió de las historias de Tommy sobre el hámster de su profesor, Marcus notó cómo se le transformaba el rostro. La tristeza que la había rodeado en la ceremonia de graduación pareció disiparse, reemplazada por algo más ligero y esperanzador. Mientras se preparaban para irse, Alexandra se volvió hacia Marcus con una expresión que parecía casi vulnerable. Gracias, dijo. A los dos. Estaba aterrada por lo de hoy, y ustedes lo convirtieron en algo que realmente querré recordar. ¿Por qué lo aterrabas?, preguntó Tommy, con la cabeza inclinada por la curiosidad. Alexandra miró a Marcus, quien asintió alentadoramente.
A veces, cuando pasan cosas buenas. Puedes ser triste si no tienes familia con quien compartirlas, explicó con dulzura. Tommy lo consideró seriamente, mientras su mente de 8 años procesaba la complejidad de las emociones adultas. Pero estábamos allí, y ahora somos como amigos de la familia, ¿verdad, papá? Marcus sintió un nudo en la garganta por la emoción. Claro, amigo. Los ojos de Alexander volvieron a llenarse de lágrimas, pero esta vez eran definitivamente lágrimas de alegría. Me encantaría, dijo en voz baja. Mientras se preparaban para separarse, Marcus se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado en su comprensión de la conexión y la familia. A veces, las relaciones más importantes de nuestras vidas comienzan con los encuentros más inesperados. Durante las semanas siguientes, una amistad inesperada comenzó a florecer a través de mensajes de texto y llamadas telefónicas. Alexandra empezó a compartir fotos de su vida cotidiana, su apartamento cerca del campus, cosas divertidas que encontró mientras buscaba trabajo, artículos sobre ética empresarial que despertaron su interés. Marcus le correspondía con fotos de los proyectos escolares de Tommy y anécdotas de la planta de fabricación. A través de estas conversaciones, Marcus comenzó a comprender el verdadero alcance del aislamiento de Alexandra. Su madre había fallecido poco después de darla a luz. Y su padre, Nathan Sinclair, era el director ejecutivo de una importante consultora y viajaba constantemente por trabajo. Alexandra había sido criada por una sucesión de niñeras y empleadas domésticas, asistiendo a escuelas privadas de élite donde su silla de ruedas la hacía destacar de maneras que nunca quiso. Aprendí a ser muy buena en ser invisible, le dijo a Marcus durante una de sus llamadas telefónicas nocturnas. Era más fácil que lidiar con las escaleras en susurros. ¿Qué cambió? El accidente, dijo Alexandra en voz baja. Es difícil ser invisible cuando eres la chica que se estrelló contra un árbol mientras esquiaba con sus compañeras de la hermandad. El accidente ocurrió durante su segundo año de universidad. Lo que debería haber sido un divertido fin de semana terminó con una colisión que le destrozó la columna vertebral y cambió por completo su forma de moverse por el mundo. Mi padre voló de regreso de Hong Kong durante exactamente 36 horas, tiempo suficiente para asegurarse de que yo recibiera la mejor atención médica posible, y luego se fue. Creo que mi discapacidad representaba un problema que no podía resolver con una estrategia empresarial ni delegando responsabilidades. Marcus sintió que la ira le subía al pecho por ella, pero mantuvo la voz suave. Debió de ser increíblemente solitario. Lo fue. Pero ¿sabes qué es extraño? En cierto modo, el accidente me obligó a ser más fuerte. Ya no podía depender de ser invisible. Tuve que aprender a defenderme, a exigir ser vista y escuchada. ¿Por eso elegiste la escuela de negocios? En parte, quería entender cómo las personas con poder toman decisiones que afectan a los demás. Quería poder influir en esas decisiones algún día. Por su parte, Alexandra se enteró de que Marcus había abandonado la escuela secundaria a los 17 años cuando su padre abandonó a la familia, dejándolo a cargo de ayudar a su madre y hermanos menores. Conoció a Clara en la fábrica donde ambos trabajaban en el tercer turno, y se enamoraron por el sueño compartido de algo mejor. Íbamos a ahorrar suficiente dinero para que yo obtuviera mi GED, tal vez fuera a una escuela de oficios. Clara quería ser enfermera. Lo teníamos todo planeado. Esos sueños se pospusieron cuando Clara se embarazó, y se hicieron añicos por completo cuando las complicaciones durante el parto de Tommy le quitaron la vida. El médico dijo que no se podría haber hecho nada diferente, explicó Marcus. Pero durante mucho tiempo, sentí que le había fallado. Como si hubiera podido brindar una mejor atención médica o si hubiéramos tenido más dinero. Marcus, no puedes culparte por eso. Ahora lo sé casi por completo, pero me ha llevado 3 años creerlo de verdad. Desde la muerte de Clara, Marcus se había centrado por completo en mantener a Tommy y en ser el tipo de padre presente y amoroso que él mismo nunca tuvo. Estás criando a un niño increíble, le dijo Alexandra. Tommy tiene una increíble capacidad de empatía y alegría. Eso no es casualidad. Lo estoy intentando, respondió Marcus. Hay días que siento que le estoy fallando, que merece más de lo que puedo darle. Merece amor, atención y alguien que lo vea tal como es, dijo Alexandra con firmeza.
Por lo que veo, tiene todo eso y más. Sus conversaciones a menudo se alargaban hasta bien entrada la noche, mucho después de que Tommy se hubiera acostado. Hablaban de todo, recuerdos de la infancia, libros favoritos, miedos sobre el futuro, sueños que habían abandonado y otros nuevos que empezaban a imaginar. Una noche, aproximadamente un mes después de conocerse, el viejo coche de Marcus finalmente dejó de funcionar. Llamó a Alexandra, frustrado y preocupado por cómo llevaría a Tommy a la escuela y él mismo al trabajo. «Puedo ayudarte a buscar coches usados», ofreció Alexandra. «Sé que no es mucho, pero al menos puedo ayudarte a encontrar uno fiable dentro de tu presupuesto». Pasó horas esa noche buscando anuncios en línea, leyendo reseñas y crear una hoja de cálculo con opciones para que Marcus las considerara. Cuando se la envió a la mañana siguiente, Marcus miró su teléfono con asombro. Nadie se había esforzado tanto en ayudarlo a resolver un problema. No desde que murió Clara. «¿Por qué hiciste todo esto?», le preguntó durante la llamada de esa noche. «Porque necesitabas ayuda y yo podía proporcionártela». «¿No es eso lo que hacen los amigos?». Marcus sintió un vuelco en el pecho, el reconocimiento de que había estado cargando solo durante tanto tiempo que había olvidado lo que se sentía tener a alguien que compartiera la carga. Cuando Alexandra tenía dificultades con las entrevistas de trabajo, donde los posibles empleadores parecían centrarse más en su silla de ruedas que en sus cualificaciones, Marcus se convirtió en su fuente de ánimo y perspectiva. «Dime otra vez por qué quieres este trabajo en particular», le dijo durante una de sus conversaciones después de que ella hubiera tenido una entrevista particularmente desalentadora. «Porque quiero ayudar a las empresas a crear culturas laborales más inclusivas», respondió Alexandra, pero su voz carecía de su convicción habitual. «No, dime por qué lo quieres de verdad». No la respuesta profesional, sino la personal. Alexandra guardó silencio un largo rato porque quiero que otras personas como yo entren a las oficinas sin tener que demostrar que pertenecen a ellas. Quiero que los niños en silla de ruedas vean a personas como ellos en puestos de liderazgo. Quiero contribuir a cambiar la forma en que el mundo empresarial concibe la discapacidad y la capacidad. «Ahí está», dijo Marcus en voz baja. «Esa pasión, esa visión, eso es lo que necesitan ver. No tu silla de ruedas, ni tus limitaciones, sino tu pasión. ¿Cómo sabes siempre qué decir? Porque te veo a ti, Alexandra, a tu verdadera yo. Y lo que veo es a alguien que va a cambiar el mundo, una sala de juntas a la vez». Esas conversaciones sostuvieron a Alexandra durante semanas de rechazos y entrevistas decepcionantes. La fe de Marcus en ella se convirtió en un ancla cuando su propia confianza flaqueó. Tommy, mientras tanto, había adoptado a Alexandra como miembro honorario de la familia sin ninguna de las complicaciones ni vacilaciones de los adultos. Le hacía dibujos, insistía en hacer videollamadas para mostrarle sus últimas creaciones de Lego y preguntaba con frecuencia cuándo podían volver a verla. Fue Tommy quien sugirió que Alexandra se uniera a ellos en el picnic de padres e hijos de su escuela cuando ella mencionó que se sentía particularmente sola en un fin de semana difícil. «Puede ser como mi tía», anunció Tommy durante el desayuno un sábado por la mañana. «Papá, siempre dices que las familias están hechas de personas que se quieren, no solo de familiares». Marcus sintió que se le llenaba el corazón de orgullo la capacidad de inclusión de su hijo, pero le preocupaba poner a Alexandra en una situación incómoda. «Tommy, qué dulce, pero no estoy seguro». De hecho, Alexandra interrumpió cuando Marcus llamó para explicar la invitación de Tommy. «Me encantaría si estás seguro de que no te resultaría raro». «¿Raro?», rió Marcus. «Alexandra, te has convertido en una de las personas más importantes de nuestras vidas. Claro que no sería raro». El picnic padre-hijo se celebró en Riverside Park una tarde perfecta de sábado a finales de primavera. Tommy presentó con orgullo a Alexandra a sus compañeros y profesores como mi amiga Alexandra, que es muy inteligente y se graduó de la escuela grande. Marcus la vio iluminarse mientras interactuaba con los otros niños, respondiendo a sus curiosas preguntas sobre su silla de ruedas con paciencia y humor. «¿Duele estar en silla de ruedas?», preguntó una niña con la franqueza que solo poseen los niños. «A veces», respondió Alexandra con sinceridad. «Pero ¿sabes qué? Todos tenemos aspectos del cuerpo que a veces nos resultan difíciles.
Algunos usan gafas para ver mejor. Otros necesitan audífonos. Otros usan sillas de ruedas para desplazarnos. Todos tenemos diferentes maneras de movernos por el mundo. ¿Puedo intentar sentarme en ella?, preguntó otro niño. Claro, pero solo si tus padres lo permiten. Y pronto tenía una fila de alumnos de segundo grado turnándose para experimentar el mundo desde su perspectiva. Marcus sintió una opresión en el pecho al observar su natural facilidad con los niños. Algún día sería una madre increíble, pensó, y luego se sorprendió preguntándose de dónde había salido ese pensamiento. Fue durante un momento de tranquilidad, mientras estaban sentados sobre una manta viendo a Tommy jugar con los otros niños, que Marcus se dio cuenta de lo mucho que había cambiado su perspectiva de la vida desde que conoció a Alexandra. «Sabes», dijo con cuidado, «he pasado los últimos 3 años pensando que Tommy y yo estábamos incompletos, como si nos faltara una pieza que completaba a otras familias». Alexandra se giró para mirarlo, sus ojos verdes atentos y cálidos bajo la luz del sol de la tarde. Pero observándolo hoy, viéndolo feliz y seguro de sí mismo, es decir, con qué naturalidad incluye a los demás. Creo que tal vez siempre hemos estado completos, tal vez solo necesitábamos encontrar a las personas adecuadas con quienes compartir nuestra plenitud. Los ojos de Alexandra se llenaron de lágrimas y extendió la mano para tomar la suya. Marcus, he pasado la mayor parte de mi vida sintiéndome demasiado problemática para la gente, demasiado complicada, demasiado diferente. Pero tú y Tommy nunca me han hecho sentir que soy nada más que quien se supone que soy. Se sentaron en un cómodo silencio, viendo a Tommy demostrar su técnica de voltereta a un grupo de compañeros impresionados. El sol les calentaba el rostro y Marcus sintió una paz que no había experimentado en años. Y sí, dijo finalmente, dejáramos de pensar en lo que nuestras familias se pierden y empezáramos a centrarnos en lo que podríamos construir juntos. Alexandra le apretó la mano con más fuerza. Me gustaría más de lo que crees. A medida que la tarde avanzaba y recogían los suministros para el picnic, Marcus se dio cuenta de que en algún momento entre ese primer día de graduación y ahora, sus sentimientos por Alexandra habían evolucionado mucho más allá de la amistad. Se estaba enamorando de ella, de su fuerza, su inteligencia, su capacidad de amabilidad, su forma de ver el mundo. Pero más que eso, se estaba enamorando de la familia en la que se estaban convirtiendo. La forma en que Tommy se iluminaba a su alrededor, la forma en que ella sacaba lo mejor de ambos. Pero amar a alguien y poder construir una vida con esa persona eran dos cosas diferentes. Y Marcus sabía que sus diferentes orígenes presentaban verdaderos desafíos. ¿Crees que el amor puede crecer entre dos personas que parecen provenir de mundos completamente diferentes? A veces, al corazón no le importan la lógica ni las expectativas sociales. Simplemente sabe lo que se siente bien. 6 meses después de su primer encuentro, Marcus recibió la llamada que lo cambiaría todo. Estaba en el trabajo cuando su teléfono vibró con el número de Alexandra. Ella rara vez llamaba durante el día, respetando su horario laboral, así que supo que debía ser importante. Marcus, lo tengo, dijo ella, con la voz llena de emoción. El trabajo que tanto anhelaba. Me lo ofrecieron. Alexandra, eso es increíble. Cuéntamelo todo. Explicó que una importante consultora había quedado impresionada con su innovadora tesis sobre prácticas empresariales inclusivas. Querían que dirigiera un nuevo proyecto de diversidad y accesibilidad. Iniciativa, justo el tipo de trabajo que había soñado hacer. Es todo por lo que he estado trabajando, dijo. El salario es más de lo que jamás imaginé y tendría un presupuesto real para implementar cambios. Podría marcar la diferencia. Estoy muy orgullosa de ti, dijo Marcus, y lo decía en serio. Has trabajado muy duro para esto. Hubo una pausa en la línea, y Marca intuyó que había algo más. Solo hay una cosa, dijo Alexandra, y él pudo percibir el nerviosismo invadiendo su voz. El puesto está en Colorado. Tendría que mudarme. Marcus sintió que se le encogía el corazón, pero forzó el entusiasmo en su voz. Sus propios sentimientos no podían importar cuando Alexander había logrado algo tan significativo. Esa es una gran oportunidad. Tienes que aprovecharla. De verdad.
Preguntó Alexander en voz baja. Marcus, estos últimos meses contigo y Tommy han sido los más felices que he sido nunca. No sé si algún trabajo merece la pena renunciar a eso. Marcus dejó la herramienta que sostenía y buscó un rincón tranquilo donde pudieran hablar en privado. Alexandra, no puedes rechazar el trabajo de tus sueños por nosotros. Has trabajado demasiado. ¿Y si ya no es el mío? ¿Y si mis sueños han cambiado? La pregunta flotaba entre ellos, cargada de todo lo que habían estado sintiendo, pero que no habían dicho en voz alta. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Marcus, sin atreverse a albergar esperanzas. Te digo que te quiero, Marcus. A los dos. Y si hay alguna posibilidad de construir algo real juntos, prefiero correr ese riesgo que mudarme al otro lado del país por un trabajo que podría dejarme solo y con éxito. La conversación que siguió fue una de las más sinceras que ambos habían tenido. Hablaron de sus sentimientos, sus miedos y sus esperanzas para el futuro. Marcus admitió que se había enamorado de ella en algún momento entre aquel primer día de graduación y ahora, pero que había tenido miedo de decir nada debido a sus diferentes orígenes y circunstancias. Soy un desertor de la escuela secundaria que trabaja en una fábrica. Eres brillante y educado y destinado a cosas increíbles. No pensé que tuviera derecho a pedirte que consideraras una vida con alguien como yo. ¿Alguien como tú? La voz de Alexander era incrédula. Marcus, eres una de las personas más inteligentes, cariñosas y con principios que he conocido. Has criado a un hijo increíble mientras trabajabas en múltiples empleos y lidiabas con un duelo que la mayoría de la gente no puede imaginar. Me has mostrado lo que significa ser verdaderamente valorado y aceptado. No te atrevas a menospreciarte. Pero el dinero, las diferencias de estilo de vida. El dinero no compra el tipo de felicidad que encontré contigo y Tommy, dijo Alexander con firmeza. He tenido dinero toda mi vida, y nunca he estado tan contento como sentado en tu pequeña cocina ayudando a Tommy con la tarea mientras preparas la cena. Marcus sintió que las lágrimas que no sabía que había estado conteniendo comenzaban a caer. Yo también te amo, dijo más de lo que pensé que podría amar a alguien de nuevo. Pero no puedo pedirte que renuncies a todo por lo que has trabajado. No me lo estás pidiendo. Te estoy eligiendo. Te estoy eligiendo a nosotros. ¿Y el trabajo? Alexandra se quedó callada un momento, y Marcus casi podía oírla pensar. ¿Y si contradecía su oferta y preguntaba si podía trabajar a distancia con viajes trimestrales a Colorado? ¿El trabajo que quiero hacer, cambiar la cultura corporativa en torno a la inclusión? Eso es algo que podría hacer desde cualquier lugar, y quizás sería más eficaz haciéndolo desde un lugar donde tengo el apoyo y el cariño que necesito para dar lo mejor de mí. Esa noche, Marcus sentó a Tommy para una de las conversaciones más importantes de sus vidas. Amigo, ¿sabes lo especial que se ha vuelto Alexandra para nosotros? Tommy asintió con entusiasmo. Es como de la familia. Bueno, es de la familia en todos los sentidos. Y necesito decirte algo importante. Quiero a Alexandra, no solo como amiga, sino como quería a mamá. Tommy lo consideró seriamente, mientras su mente de 8 años procesaba la nueva información. ¿Eso significa que podría venir a vivir con nosotros?, preguntó Marcus. ¿Te gustaría? ¿En serio? Sería lo mejor del mundo. Podría ayudarme con la tarea y enseñarme sobre negocios, y podríamos ver películas todos juntos. Tommy hizo una pausa y luego añadió, pensativo, ¿crees que a mamá le parecería bien? Marcus sintió un nudo en la garganta por la emoción. Incluso 3 años después, la comprensión intuitiva de Tommy de las emociones complejas lo asombraba. Creo que mamá querría que fuéramos felices, dijo Marcus con cautela. Y creo que le encantaría a Alexandra por hacernos sonreír tanto. Entonces sí, declaró Tommy con la autoridad decisiva que solo poseen los hijos. Seamos una familia con Alexandra. 2 semanas después, Alexandra negoció un acuerdo de teletrabajo con la consultora, con el acuerdo de pasar una semana al mes en Colorado y asistir presencialmente a las reuniones trimestrales. No era exactamente lo que la empresa había imaginado originalmente, pero sus ideas eran lo suficientemente innovadoras como para que estuvieran dispuestos a ser flexibles. Y lo más importante, le permitió construir la vida que realmente deseaba, una vida llena de amor,
conexión diaria y la sencilla alegría de formar parte de una familia que la veía por completo y la valoraba tal como era. Un año después, Marcus estaba en el mismo auditorio universitario donde se conocieron, pero esta vez llevaba toga y birrete. Con el apoyo financiero de Alexander, se matriculó en clases nocturnas para completar su GED y luego comenzó a estudiar para obtener un título de asociado en tecnología de fabricación. No había sido fácil. Equilibrar el trabajo, los estudios y el tiempo en familia requería una cuidadosa coordinación y mucho estudio nocturno, pero Alexandra había estado ahí en cada paso del camino, ayudándolo a navegar por procesos académicos desconocidos y celebrando cada pequeña victoria. Tommy se había convertido en su animador más entusiasta, contando con orgullo a cualquiera que lo escuchara que su padre iba a la universidad como Alexandra. Ahora, al llamar a Marcus, Tommy saltó de su asiento en la primera fila y vitoreó con la misma fuerza que había hecho con Roberto años antes. «Ese es mi papá», gritó, haciendo que las familias a su alrededor sonrieran ante su entusiasmo. Alexandra, sentada junto a Tommy, se secó las lágrimas de orgullo y alegría. En su regazo estaba el anillo de compromiso que Marcus le había regalado apenas 2 semanas antes, un anillo sencillo que había pertenecido a su abuela, ofrecido con una propuesta que era todo lo que ella nunca había imaginado que quería. «No tengo mucho que ofrecerte en términos de cosas materiales, pero puedo prometerte una vida llena de amor, risas y aventuras diarias con el niño más increíble del mundo. Te casarás con nosotros». Su sí había sido inmediato, lleno de lágrimas y completo. Después de la ceremonia, mientras posaban para fotos como familia, Marcus reflexionó sobre la increíble cadena de eventos que los habían traído a este momento. Un simple acto de bondad en un día de graduación había florecido en algo que ninguno de ellos podría haber imaginado. Alexandra había encontrado la aceptación familiar que siempre había anhelado. Tommy había ganado una figura materna que celebraba su curiosidad y bondad, y Marcus había descubierto que el amor podía crecer en los lugares más inesperados. «Papá», dijo Tommy mientras caminaban de regreso a su auto, el confiable sedán usado que Alexandra les había ayudado a elegir. «¿Recuerdas cuando dijiste que la educación era importante?» «Lo recuerdo, amigo. Bueno, creo que la amabilidad también es importante, porque si no hubiéramos sido amables con Alexandra ese día, no seríamos una familia ahora». Alexandra se acercó y revolvió el cabello de Tommy. Luego tomó la mano de Marcus. Juntos a la casa que ahora compartían llena de los proyectos de arte de Tommy y con los libros de negocios de Alexandra y los manuales técnicos de Marcus, Marcus se maravilló de lo profundamente que habían cambiado sus vidas. Lo que comenzó como un padre soltero que intentaba darle a su hijo una visión más amplia del mundo se había convertido en una historia de amor que ninguno de ellos vio venir. Todos habían estado buscando algo sin saber qué era. Y lo habían encontrado el uno en el otro. Su historia había comenzado con una joven solitaria sentada sola en su graduación. Pero había evolucionado hasta convertirse en algo mucho más hermoso. Un testimonio del poder de la compasión, la importancia de apoyar a los demás y la verdad de que los capítulos más extraordinarios de nuestras vidas a menudo comienzan con los actos más simples de bondad humana. A veces lo que parece un final, una graduación, un hito, un momento de soledad, en realidad es solo el comienzo de algo maravilloso. Y a veces la familia que eliges es incluso más valiosa que aquella en la que naces. Porque no se basa en la obligación ni en la sangre, sino en la decisión diaria de amarse y apoyarse mutuamente a través de todos los desafíos y celebraciones de la vida. Marcus había pensado que solo le estaba enseñando a su hijo sobre la bondad ese día en la ceremonia de graduación. Él no tenía idea de que en realidad estaba escribiendo el primer capítulo del resto de sus vidas. Si esta historia te tocó el corazón, no estás solo. Miles de personas han encontrado el amor y la familia en los lugares más inesperados simplemente porque alguien eligió la bondad sobre la indiferencia. ¿Alguna vez has experimentado un momento en el que la compasión de un extraño cambió tu vida? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Su experiencia podría ser exactamente lo que otra persona necesita escuchar hoy. Y si cree en el poder de la conexión humana para transformar vidas, asegúrese de suscribirse para recibir más historias que celebran los momentos extraordinarios que se esconden en los días normales. Porque la verdad es que todos nos acompañamos unos a otros a casa.
Y a veces el viaje más hermoso comienza con la simple elección de vernos.